Buen día a todos, ¿cómo están? Hace mucho que no paso por acá, pero fue por una razón, que estuve muy complicada de salud. El frío hizo estragos por estos lugares y bueno, nos agarró junto con mi marido una gripe muy fuerte que nos mantuvo muchos días en cama, sin fuerza, muy cansados y bueno, de a poquito estamos retomando nuestras actividades. Y yo me había comprometido con algunas clientas que habían preguntado por mi ausencia, que les iba a hacer un videíto con los puntos básicos de crochet, para que puedan armar solitas la lectura de un patrón básico, sencillo, de un Granny Squirt, y a partir de ahí poder hacer un montón de proyectos, simplemente agrandándolos a los grannies básicos. Pero también la idea de hacerles este videito y de mostrarles los puntos básicos que necesitamos para hacer un granny, vuelvo a repetir, básico, es que puedan entender la lógica que tienen los puntos y sus respectivas sustituciones y de alguna manera poder entender por qué hacemos cuál determinados puntos, por ejemplo, y sus reemplazos o sustituciones en cadenas. Bueno, ahora se los voy a explicar acá mucho mejor. Miren, vamos a empezar. Vamos a poner los puntos básicos de crochet. Y es así. Todos los puntos tienen un dibujito, ¿sí? Un símbolo. Esos dibujitos, esos símbolos son comunes para todo el mundo. O sea, nosotros vemos esos dibujitos y implica hacer el punto de determinada manera. Puede cambiar el nombre, pero la forma de hacer es la misma, ¿sí? Ese dibujito tiene esa forma particular de hacer ese punto. Cuando nosotros nos encontramos con un ovalito, con un puntito también, todo rellenito así, negro, es un punto raso. Punto raso, punto pasado, punto deslizado, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve este punto? Por ejemplo, entre otras opciones, para cerrar una vuelta cuando estamos tejiendo o poder corrernos dentro de nuestro tejido sin aumentar y sin disminuir los puntos que ya tenemos de base, ¿sí? Eso más adelante, y para quienes vienen a los cursos presenciales, lo van a conocer más específicamente. Pero bueno, esto es para que tengan una idea y que puedan animarse a hacer los primeros pasos a crochet. Después, en el orden de menor a mayor, tenemos el circulito o el óvalo, que son los puntos cadena. Los puntos cadena los podemos utilizar para hacer nuestra cadena de bases, donde se van a sentar los próximos puntos que vamos a tejer. Por ejemplo, si quiero tejer un individual, voy a poner, no sé, 25 cadenas sobre las cuales después voy a ir poniendo otros puntos que me van a permitir el desarrollo del proyecto. Después tenemos una crucecita, tipo la del por, o un más, que es el punto bajo, ¿sí? Punto bajo o medio punto, ¿sí? Cualquiera de los dos dibujitos es lo mismo, punto bajo o medio punto. Acá voy a hacer una separación, tuki, así, porque nosotros lo que vamos a ver después van a ser las equivalencias de cadenas en altura.
para que ustedes puedan comprender, como les decía al principio del videíto, por qué hacemos tal o cual modificación o forma de empezar una vuelta, ¿sí? Reemplazando los puntos por cadenas. Pero bueno, sigamos, vamos de a poquito. El próximo punto es una T. Esta T es una media vareta. Es una media vareta o medio punto alto. O medio punto alto. ¿Sí? El que le sigue es una T también, un poquito más larga, con una rayita. Y esto significa que el punto es el punto vareta o punto alto. ¿Sí? Seguimos hasta ahí. El que le sigue en altura es también, hasta ahí venimos igual, es una vareta, pero en vez de tener una sola rayita, tiene dos. Y esto es una vareta doble. O doble crochet. ¿Sí? Que es en altura un poquito más larga. Así tenemos varios dibujitos como este, que si tienen 3 rayitas, vendría a ser una vareta triple. Pero hoy solamente les voy a enseñar hasta acá, porque ya con esto tienen material suficiente para poder hacer su primer granny square, ¿sí? Ustedes solitas. Ahora vamos a ver por qué yo les decía que vamos a ver las equivalencias de cadenas en altura, para que puedan comprender por qué están haciendo lo que están haciendo o por qué se hace eso que se hace en ese patrón, lo que dice ese patrón. La mejor forma de aprender es comprender. Entonces, para que no sea un tejido así tipo aprendo tipo maquinita, sino que quiero entender el por qué estamos tejiendo de esta manera. Sacando el punto raso y sacando el punto cadena, ¿sí? Tenemos todos estos otros puntos, más los que veamos en otros videos, que tienen su equivalente en altura. ¿Qué quiere decir? Si yo me tengo que preguntar, este medio punto en altura, es decir, cuánto voy a ir creciendo en mi proyecto hacia arriba, ¿qué medida tiene? ¿Cuál es su altura? ¿Sí? ¿Cuánto me va a permitir crecer? Este medio punto o punto bajo tiene la altura en equivalencia de una cadena. ¿Sí? Vamos a suponer, después lo vamos a ver en un tejido en otro videito, pero yo estoy tejiendo, termino de tejer una vuelta, cierro con un punto raso y el patrón me dice subir con una cadena y hacer 8 medios puntos o 8 puntos bajos. ¿Por qué me dice subir con una cadena? Porque lo que me está queriendo decir ese patrón es que la altura que necesita mis medios puntos, los cuales voy a tejer dentro de mi anillo mágico, por ejemplo, es para que el tejido no me quede desparejo, es nivelar ese primer punto que yo voy a hacer, en este caso iban a ser 8 medios puntos, con lo cual la altura que necesita ese punto es el de una cadena, su equivalente en altura, ¿sí? La media vareta. ¿Cuál es el equivalente en altura a una media vareta? Y la altura de una media vareta son 2 cadenas. Entonces, vamos a suponer que yo hice 10 cadenitas de base y mi primera vuelta las quiero hacer todas de medias varetas. Entonces voy a ver que en el patrón, ahora les voy a hacer un dibujito, dice subir con 2
cadenas. Me está diciendo de que para iniciar mi vuelta que yo quiero hacer de medias varetas, necesito darle la altura que corresponde. Y por ahí, hasta que nos pongamos más cancheras y podamos hacer las falsas varetas de inicio, o las otras maneras, otros tips para iniciar nuestras vueltas de tejido, tenemos que empezar dándole la altura que corresponde a los puntos que yo elegí para hacer en esa vuelta, con su correspondencia en equivalencia de cadenas, ¿sí? Dándole la altura con las cadenas que corresponden. Vamos a ver que esto es muy fácil porque si encuentran la lógica, es la progresión de cantidad de cadenas. Si uso una cadena para el medio punto, el que le sigue en altura es la media vareta. Si acá usé una, acá voy a usar dos. Ahora, para la vareta, si es la que le sigue en altura a la media vareta. Si acá usé dos, ¿cuántas voy a usar acá? ¿Cuál es el equivalente de cadenas de una vareta? 3 cadenitas, ¿sí? Van a ver que muchos patrones, muchos videos tutoriales dicen, doy vuelta al tejido, hago 3 cadenitas de subida. Y por ahí nosotros hacemos 3 cadenitas de subida y no sabemos por qué o qué significan esas 3 cadenitas de subida. Bueno, ahora están en condiciones de entender qué significan esas 3 cadenitas de subida. Significa que le estoy dando la altura a mi tejido de los puntos que yo voy a hacer de manera sucesiva en la vuelta que yo quiera hacer de mi proyecto. Seguimos. La vareta doble, ¿sí? La vareta doble tiene 2 rayitas. Si la vareta simple eran 3, la vareta doble van a ser 4 cadenitas. Tienen la misma altura. Y la vareta triple, 1, 2, 3 rayitas. Si acá tiene 4, ¿cuántas serían? 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta acá les alcanza y les sobra para poder leer un patrón de un Granny Square básico y entender por qué tienen los puntos sus equivalencias en altura en cadenas. Se los voy a explicar con un gráfico. Hay otro simbolito que van a ver, que es este dibujito, que es el anillo mágico. Es el anillo mágico, ¿sí? Que se utiliza para el tejido circular, para comenzar el tejido circular. Una de las maneras, hay quienes usan este y otros usan directamente unas, lo voy a hacer acá más grande, 4 o 5 cadenitas, depende de lo que van a hacer, ¿sí? Y van a cerrar esas, las van a unir a esas cadenitas para que sean tejido circular, ¿con un qué? Con un punto raso, punto pasado o punto deslizado. Ese punto me va a servir para transformar esas 4 cadenitas en un círculo. Ahora, vamos a suponer que yo voy a hacer una bufanda. Y voy a poner de base, acá voy a hacer poquitos puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas de base. Esto es solamente para darles el ejemplo de cómo utilizar esas equivalencias de cadenas en la altura del tejido. Yo sé que tengo que hacer un rectángulo. Entonces, el tejido va hacia arriba. Yo puse mis cadenitas de base y yo quiero hacer que mi primera vuelta sean todos medios puntos, ¿sí? Entonces, mi patrón va a decir esto. Va a tener las 8 cadenitas, después va a tener una cadenita por acá fuera, ¿sí? Fuera de mi línea, y después va a tener un medio punto arriba de cada una de mis cadenas de base. Perdón. Esta cadenita que está por fuera es la que le va a dar la altura a mi tejido para empezar a hacer estos medios puntos. ¿Por qué la cadenita? Porque miren, la equivalencia en altura
en cadenas del medio punto es una cadenita. Con esto yo le estoy dando justo la altura para que me queden parejitos mis medios puntos. Terminé acá y ahora lo que quiero hacer es una vuelta de medias varetas, con lo cual mi patrón va a tener en el primer punto 2 cadenitas de subida. Estas 2 cadenitas de subida es la altura para hacer el resto de la fila con mis medias varetas. ¿Por qué? Porque estas 2 cadenitas equivalen en altura a mi media vareta. Entonces, el resto de los puntos van a ser medias varetas. Yo ya le di la altura que necesitaba mi tejido para que me quede parejo, ¿sí? Y con las medias varetas que yo elegí. Terminé esta vuelta y ahora yo quiero hacer la vuelta siguiente en varetas. Entonces tengo que darle altura, no puedo arrancar de la nada haciendo una vareta porque si no me va a quedar como cortado el tejido, cerrado de alguna manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué voy a ver en el patrón? Que tiene 3 cadenas de subida, ¿sí? Estas 3 cadenas de subida equivalen o reemplazan a mi primer vareta, a mi primer punto. Lo mismo que acá. Estas 2 cadenitas de subida están reemplazando, por eso hablamos de equivalencia, están reemplazando a mi primer punto, a mi primer media vareta. Acá están reemplazando a mi primer vareta, ¿sí? Entonces el resto ya las tejo como varetas. Pero sí la cuento como un punto. Hoy me decía una clienta, ay, pero intento hacerlo, pero el tejido se me va achicando, se me va achicando. Si el tejido se te va achicando, es porque seguramente estás tejiendo puntos de menos. Yo siempre digo, cuenten en cada vuelta tener la misma cantidad de puntos. Si yo empecé con 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas, yo después en la vuelta siguiente voy a tener que tener 8 medios puntos. Esta cadena que hice acá está por fuera, no la voy a contar, no la voy a contar como un punto, por eso está por fuera. Pero voy a tener que tener 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la vuelta siguiente, estas 2 cadenas, yo dije que equivalen a mi primer punto, están dentro de mi rectángulo, equivalen a mi primer media vareta, con lo cual lo voy a contar como un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sigo manteniendo mis 8 puntitos. Por ahí lo que les suele pasar cuando nosotros iniciamos en el tejido, por ahí no identificamos bien cuál es el primer punto y el último punto, que son fundamentales poder tenerlos identificados para justamente no o tejer puntos de más o tejer puntos de menos. Entonces, no sé si tengo acá para mostrarles, siempre sugiero marcar tanto mi primer punto como mi último punto de la fila, de la hilera, con los marcadores de puntos, ¿sí? Yo le pongo un marcador en el primer punto y un marcador en el último punto, y yo sé que eso, que después me va a quedar como medio tapadito con el mismo tejido, no se me tiene que escapar de tejerlo. Entonces, con esto lo puedo identificar. ¿No tienen marcadores? No hay problema. Le ponen una lanita, un hilito de otro color, lo pasan para poder verlo y no se complican. Lo importante es poder identificar ese primer y último punto para que o no tejerlo doble o directamente pasarlo por arriba y no tejerlo. Y evitar que nuestro tejido o se achique y se empiece a hacer un triángulo o se empiece a agrandar. Bueno, ¿qué me queda por explicarles de acá? Espero que hayan podido entender por qué hacemos cuando vemos un patrón las cadenas de inicio,
¿Por qué decimos giro el tejido y hago 3 cadenas de subida o 2 cadenas de subida? Bueno, sepan que tiene que ver con esto, con la equivalencia de cadenas en altura. En algunos puntos, como en las medias varetas, en las varetas y los otros puntos, contamos esas 3 cadenitas, 2 cadenitas, 4 cadenitas de subida como nuestro primer punto. En el caso del medio punto no, porque la cadena queda por fuera. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer mi cadena de subida por fuera, pero voy a tomar mi última cadena de base como asiento de mi primer, en este caso, medio punto. ¿Tá? Vamos a armar rapidito. Yo no soy buena dibujando, para nada, pero espero que me entiendan. Y les voy a mostrar cómo hacer, o si pueden identificar, los puntos de un Granny Squirt. Vamos a suponer que mi Granny Squirt empieza con mis 4 cadenitas que cierro con un punto deslizado. Ahora, esto lo tengo que transformar en un cuadrado, ¿sí? Entonces voy a hacer 3 cadenas de subida que equivalen a una vareta. Siempre picando en el agujerito del medio, donde que se formó con las 4 cadenitas, voy a hacer en el mismo agujerito 2 varetas más. Y acá voy a tener un grupito de 3 varetas. Aunque estas sean 3 cadenas, acuérdense que están reemplazando a una vareta, ¿sí? Después voy a hacer 2 cadenas de separación. Ustedes acuérdense que esto nosotros tejemos en sentido contrario a las agujas del reloj. Tengo que armar estas 2 cadenas, van a significar una esquina, ¿sí? Una esquina. Y ahora tengo que armar otro grupito de 3 varetas. Otro grupito de 3 varetas. Estoy armando mi otro lado del cuadrado. Ahora voy a hacer otra esquina. Y hago 2 cadenas. Fíjense que todos los puntos que estamos usando acá son los mismos que yo les expliqué acá, los básicos. Ahora otra vez voy a hacer otro grupito más de 3 varetas. Sería mi tercer lado, ¿sí? Tengo una esquina acá, una esquina acá. Ahora voy a armar otra esquina con 2 cadenitas. Y ahora voy a armar mi otro lado, otra vez con 3 varetas. Ya tengo mis 4 lados, 1, 2, 3, 4 lados de mi cuadrado. Me faltan las 2 cadenitas para la otra esquina. Y ahí tengo mi base de mi Granny Squirt. Los 4 lados formados por grupitos de 3 varetas que todos van a iniciarse en el centro de estas 4 cadenitas, separados por 2 cadenas que van a marcar mi esquina. Voy a agarrar otro color para mostrarles cómo seguimos creciendo en nuestro Granny Squirt. Vamos a suponer que también cambiamos de color. Entonces, me voy a ir a una esquina, la que está formada por las 2 cadenitas, me voy a meter ahí, voy a levantar 3 cadenitas, después les voy a explicar por qué. Y voy a armar media esquina. Media esquina está formada por estas 3 cadenitas de subida que van a reemplazar a mi primer vareta y 2 varetas más. ¿Sí? Ahí yo estoy haciendo, voy a marcar así a lo bruto, estoy haciendo media esquina. Media esquina. Después, cuando dé toda la vuelta, voy a completar esta media esquina que me falta. Ahora tengo que seguir tejiendo para este lado, ¿verdad? Hice mi media esquina y ahora voy a hacer
una cadena. Si abajo tengo un grupito de 3 varetas, ahora voy a hacer una cadena. Y ya me voy a pasar a la esquina siguiente. Esta esquina ya la puedo tejer completa. ¿Cómo la tejo completa? Para que siga funcionando de esquina, que tenga ese piquito de la esquina, haciendo 2 grupitos de 3 varetas separados por 2 cadenas. Mi esquina completa está formada por 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenas. Es decir, voy a tejer 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas y ahí terminé mi esquina completa. Tengo que seguir avanzando, entonces voy a hacer una cadena. Abajo tengo un grupo de 3, arriba voy a tener una cadena y voy a llegar a mi otra esquina. ¿Cómo la formo? Igual que esta, con 2 grupitos de 3 varetas separados por 2 cadenas. Ay, ya está medio chingado esto, pero bueno, la idea es que puedan entender el cuadrado. Otra esquina completa, 2 grupitos de 3 varetas separados por 2 cadenas. En realidad va ahí y ahí, ahí está. Sigo avanzando, hago una cadena, necesito llegar a esta esquina. Entonces voy a hacer otro grupito de 3 varetas separado por 2 cadenas y formo mi otra esquina. Una cadena. Y ahora paso a completar esta esquina que era por donde yo había iniciado y había iniciado simplemente haciendo media esquina. ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo termino de cerrar esta esquina que me falta, el cierre me queda acá y después en las vueltas posteriores lo puedo disimular mejor, porque ya sea que termine mi granny squirt o que cambie de color para seguir avanzando, ese nudito que voy a tener que hacer se va a disimular mucho más acá, porque después voy a seguir tejiendo sobre eso y lo voy a tapar, y no terminar en alguno de los costados, de los laterales, donde se nota. Entonces, por una cuestión de estética, de prolijidad, de que nuestro trabajo nos quede bonito, les sugiero siempre empezar por las esquinas y empezar tejiendo media esquina. Una vez que avanzo, ¿sí?, voy a completar ya en el final las 3 varetas que me faltan acá de mi esquina y las 2 cadenitas para cerrar. Si yo terminé y no quiero seguir avanzando, hago un punto deslizado, un punto raso en mi tercer cadenita de subida, hago el atraque y corto la hebra. Y me va a quedar mis 2 vueltitas de granny squirt. En el caso que yo quiera seguir avanzando para que esto sea más grande, la lógica siempre es la misma. Otra vez voy a subir con 3 cadenas. Vamos a elegir otra vez. Vamos a agarrar esta. Voy a subir otra vez con 3 cadenas. Hago 2 varetas porque estoy haciendo media esquina. Y ahora, como acá en la vuelta anterior yo había hecho una cadena, en este espacio que generó la cadena, voy a volver a hacer 3 varetas. Como acá, ¿sí? Tengo grupo de 3, cadena, grupo de 3. Si sigo creciendo, en la próxima vuelta acá va a haber una cadena. En la próxima vuelta van a haber 3 varetas. Y así hasta donde yo quiera que llegue mi granny squirt. Acá voy a hacer una cadena. Perdón, acá 3 cadenas.
voy a ir generando los espacios para esta cadena es la que reemplaza este grupo. Acá tengo las 3 varetas que tejí en el espacio que me dejó mi cadena. Voy a hacer una cadena que equivale al agujerito que tengo que dejar por este grupito. Y acá, donde están mis 2 cadenitas, voy a armar otra vez mi esquina. Las esquinas siempre son iguales. Chequeen bien que tengan los 2 grupitos de varetas, de 3 varetas, separados por 2 cadenas. Todas las esquinas son iguales. Son 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenas, ¿sí? 2 grupos de 3 varetas separados por 2 cadenas. Todas mis esquinas van a ser iguales. Voy a hacer una cadena de separación, otra vez 3 varetas, una cadena de separación y llego a mi esquina. Los grupitos de 3 varetas separados por las 2 cadenitas. Y así voy a dar toda la vuelta. Esta es una clase súper rápida, súper express. La intención era que puedan entender las equivalencias de altura de los puntos, para que sepan lo que están haciendo y no porque nos digan, no, tenemos que girar y subir con 3 cadenas y no sabemos por qué estamos haciendo 3 cadenas, 2 cadenas, o no entendemos en el patrón por qué están dibujadas cadenas en vez de las varetas. Bueno, espero que esto, la intención de este súper express clase de puntos básicos y de equivalencias les sirva para entender eso y poder armar su Granny Square. Les voy a hacer un videito con esto mismo para que puedan verlo, en realidad verlo tejido, ¿sí? Pero bueno, quería cumplir con la promesa que le había hecho a mis clientas que no pueden venir de manera presencial a tomar las clases. Esto es súper express, súper rápido. No es lo mismo que el curso presencial, obviamente, porque nos dedicamos mucho más tiempo, armamos, desarmamos, tejemos, destejemos, probamos. Pero bueno, para mis fieles seguidoras del canal, se merecían que les haga este videito super express. Y otra cosa, para todas las chicas que quieran hacer sus 2 primeros proyectos fáciles, con los puntos básicos, para que lo puedan hacer solas, tejido por sus propias manos, para ustedes o para regalar, tienen en mi catálogo de WhatsApp, ahora se los voy a dejar anotado, tienen 2 proyectos, 3 en realidad, que les van a encantar porque son súper fáciles, están acompañados por todos los videos paso a paso de todas las vueltas, los gráficos, ideal para principiantes. Son unas fundas para libros, hay 2 modelos diferentes, hay uno que va de regalo y después tienen una eco bolsa que la pueden usar para ir a la playa, para ir a hacer las compras, para poner sus proyectos tejidos, sumamente fáciles, con las explicaciones paso a paso, con los videos a un precio súper económico, ideal para hacer en un fin de semana, ideal para aprender a dar los primeros pasos a crochet. Así que les dejo mi teléfono, más 598 99 37 94 11. En este WhatsApp entran al catálogo donde está la casita, donde hay una casita, y ahí van a guías de tejido y pueden ver los modelos de
las fundas para libros, que es un regalazo. Lo pueden tejer para ustedes, para las que son amantes de la lectura como yo, y tener sus libros guardados y protegidos para llevarlos en la cartera, que no se nos doblen las hojas. Tienen esos dos modelos, uno de regalo, y tienen la ecobolsa para hacer también sumamente fácil y guiadas todas por mí en cada vuelta, los videos, el patrón escrito, así que y a un súper precio para todas las principiantes que quieran sentirse acompañadas en sus primeros pasos del crochet. Bueno, muchas gracias por suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, si les gustó las explicaciones, bueno, compartan, díganle a sus amigas que se junten con ustedes para tejer en compañía, que siempre es mucho más lindo. Y nos vemos pronto en el videíto donde les tejo el Granny Square. Les mando un beso y muchas gracias.